Se encuentra en su casa, en estos micrófonos del 88.9, el doctor Francisco Monfort Guillén, que me da, en serio, doctor, mucho gusto verlo bien y gracias, que está aquí con nosotros. Gracias, yo les agradezco la oportunidad otra vez de colaborar aquí. En su casa, doctor, muchísimas gracias, al contrario, los honrados somos nosotros. Estamos prácticamente, doctor Monfort, a 2 miércoles, no, prácticamente a 1 miércoles de en 8 días, para que se acaben las campañas. ¿Cómo ha visto las campañas, doctor Monfort? Bueno, las campañas como tal no se han visto. Pareciera que, por lo menos en el caso de Veracruz, no estamos en un proceso electoral. Si bien es cierto que en las campañas intermedias federales la efervescencia es menor, el interés es menor siempre. Pero hay un dato curioso. Haciendo algunos análisis se puede constatar que la posibilidad de retener el poder radica en consolidar al partido, que tiene opciones en estas intermedias. Y según los sondeos estamos ante una especie de milagro. Por un lado tenemos que, según las encuestas, aunque no son pronósticos, marcan una tendencia extremadamente favorable para la coalición PRI-Verde. Sí. A tal nivel que les daría casi la mayoría en el Congreso. Y ¿qué estaríamos hablando? 225 diputados, 230 aproximadamente, diputados. ¿no? Eso es lo que marcan los estudios. Sería la primera vez que un presidente recobra su mayoría en las elecciones intermedias. Esto no se ha visto desde, Salinas de Gortari, pero entonces los votos no contaban, era una manipulación. Sí, claro. También Zedillo tuvo mayoría como partido, el PRI, pero perdió la mayoría en el Congreso 97. por primera vez en 97, que ahí se configura un nuevo tipo de poder en México. A partir de ahí, los 2 presidentes siguientes no tuvieron mayoría en el Congreso, ni en su primera ni en su segunda elección de diputados. Entonces eso sería, por eso digo, como el milagro, que volviera un presidente a tener mayoría y que lo hiciera en un ambiente de tremendo desprestigio tanto del Poder Ejecutivo como del Partido Revolucionario Institucional. Por lo menos eso es lo que la opinión pública y buena parte de la opinión publicada mencionan. Así que si ese es el ambiente y resulta ganador, pues será un milagro y unas elecciones en ese sentido atípicas, ¿no? Hay un estudio de nuestra máxima casa de estudios, doctor Monfort, donde está poniendo los números de un 60% de abstencionismo, A la gente no le está interesando esta elección. Sí, no sería tan diferente a otras elecciones el abstencionismo, puntos más, puntos menos es lo que vota. Digamos que lo anormal sería que el abstencionismo fuera mayor del 60%. Si alcanza un 65, un 70, entonces sí será realmente grave por la base que legitima a las elecciones. Si bien es cierto que conforme a la ley, pues están haciendo los procedimientos de organización que establece la legislación y el INE los está llevando a cabo, pero con un 30-35% de participación, pues la legitimidad de quienes son elegidos se ve cuestionada, ¿no? Aunque la ley se cumpla y ganen por 1 o 2 votos, pues esto deslegitima a un poder que debiera ser en este momento la clave. Y digo la clave porque también se juegan 2 cuestiones esenciales. O el PRI tiene mayoría para llevar a cabo su proyecto de manera solitaria, sin contratiempos, o se reconfigura el poder en la Cámara y están obligados a negociar, lo cual sin duda desde mi punto de vista para el país es mucho mejor, aunque pues para el partido que gobierna evidentemente lo mejor es tener su propia mayoría, ¿no? Claro. Pero eso es lo que se juega, independientemente de
ante la existencia de los partidos, independientemente de las preferencias, independientemente del mal prestigio que tiene el presidente y su gobierno y el mal prestigio que recobró el Partido Revolucionario Institucional junto con un muy desafortunado partido como es el Verde Ecologista. Ahora, aquí hemos hablado con el vocero del Partido Verde Ecologista y se defienden como gatos boca arriba, que ellos no han violado ninguna ley, que ellos han difundido, que lo de los 100 minutos y que de lo del cine y todo esto, que ven que algo hay tras ellos, que hay una cacería tras ese partido, pero es un partido muy castigado, ¿no? Es un partido de pillos, es un partido que ha violado sistemáticamente la ley, eso es innegable, y no en esa campaña de siempre. En su descargo lo único que se puede decir es que los otros partidos también han violado de manera clara la ley. No hay partido. Manuel López Obrador ha violado la ley. Por supuesto, y ahora lo hace porque la campaña es para él, haciendo una campaña muy anticipada de la presidencial. Y Marcelo Ebrard, que ni siquiera va a estar en el Congreso, también es la imagen de Movimiento Ciudadano. Sí, aunque ahí no hay una violación de ley, pues me parece desafortunado que un partido realice ese tipo de promociones, ¿no? Claro. Pero lo del Verde sí es incuestionable, ha violado mucho la ley. Yo creo que el castigo que debió haber impuesto el INE es prohibirle su participación en esta elección y dejarle las mismas prerrogativas, pero condicionado a que en la siguiente elección, a la primera violación de la ley, perdería el registro. Porque si no, la autoridad de nada puede hacer para detener ese tipo de prácticas si no se ve una verdadera sanción a los partidos, ¿no? ¿Y cómo ve usted el árbitro electoral? ¿Cómo ve al INE? ¿Cómo ve al INE de Lorenzo Córdoba, que hace algunos días fue exhibido en un video? Sí, lo subieron al ring y no precisamente como referee, ¿no? Exactamente. Más bien parece como una pelea de Cantinflas. Bueno, hay que decir que al instituto le han agregado muchísimas funciones que no debería de realizar, que sobre todo esta manera de, digamos, coordinar las elecciones de los estados quedó trunca, porque ni eligen en realidad ni le dan el presupuesto, así es que no hay una autoridad real sobre los órganos públicos, los famosos soples, ¿no? Como va a quedar el IEP en la siguiente elección. Entonces, pues es un trabajo muy complicado, muy difícil. Aumentaron los consejeros, se conformó a base de cuotas en lugar de tener un sistema transparente de designación. Es una cuota para partidos. Es una cuota para partidos y pusieron un presidente a modo. Es muy lamentable el papel que está haciendo Córdoba Villanelo, un muchacho que nunca había trabajado, excepto dando clases e investigando, y de ahí saltar a conducir una institución tan compleja en su funcionamiento como el IFE, pues yo creo que fue una perversidad de quien lo designó. Al parecer fue el mismo presidente de la República. Hay que recordar que antes de que lo nombraran, momentos antes fue a platicar con el presidente. Eso es público, es sabido, no estoy hablando de suposiciones. Y yo creo que lo pusieron por eso, porque precisamente era una persona débil en términos de su experiencia, en términos de sus habilidades, en términos de su misma posición, que supuestamente llegó como una cuota de la izquierda, pero designado desde Los Pinos, ¿no? Doctor Monfort, ya sabe que esta es su casa, siempre es un privilegio escuchar las opiniones de alguien que conoce perfectamente de varios temas, pero del tema electoral, pues ni se diga. Doctor Francisco Monfort, me da gusto verlo bien. Gracias, que está aquí con nosotros. Nos seguimos viendo en otras ocasiones. Por supuesto que sí, aquí estaré a disposición de ustedes. Muchísimas gracias al doctor Francisco Monfort Guillén, que es admirado y respetado el maestro y el doctor Francisco Monfort Guillén.